Vuelve y confía en Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 155, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que sigamos aprendiendo un poco de este periodo intertestamentario. Un tiempo en el cual, aunque nuestro Señor pues no dejó una revelación, un escrito dirigido a su pueblo, no significa que Él no haya estado presente. Él estuvo trabajando, Él estuvo preparando todo para la venida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El periodo romano inició en el año 63 antes de Cristo. Y bueno, fue un tiempo en el que el pueblo de Dios eran unos súbditos descontentos de este imperio romano. Tenían libertad de culto y podían llevar a cabo algunos asuntos siempre y cuando fuera bajo supervisión. Esto, pues de alguna manera, era una situación difícil para ellos. Estaban desesperados. Ellos estaban muy expectantes entonces de esas promesas que el Señor les había dado en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues estaban esperando al Mesías, al Salvador prometido. Soñaban pues con un reino, con ser una nación poderosa, como en aquellos tiempos de David. Entonces esperaban a un guerrero, un libertador que llegara y no a un bebé. Fue así que entonces pues terminaron pues rechazándolo. Los fariseos eran muy devotos de la ley de Moisés y ellos buscaban que se viviera rigurosamente en la vida diaria todo lo que Moisés había estipulado. Por su parte, los saduceos eran muy racionalistas. Creían también en la ley, pero pues no lo veían como algo que tuvieran que aplicar en su vida diaria. Más que nada querían que estuviera presente en la política y bueno, pues ellos lo que les interesaba eran estos asuntos. Por lo tanto, se molestaban muchísimo cuando Jesús pues hacía algo que agitara un poco a la nación, porque entonces podía llegar el peligro pues por parte de los romanos al estar viendo esta situación que sucediera en el pueblo judío. Al final ambos pues grupos, ambas facciones pues decidieron y consideraron que lo mejor era que Jesús muriera. Y bueno, así lo consiguieron. Sin embargo, a la larga, este era un plan de Dios, que el hecho de que Jesucristo viniera a esta tierra y que pues como ese siervo suficiente diera su vida para que pues quien creyera en él pudiera tener vida eterna. Entonces Dios cumplió con su propósito y bueno, Jesucristo hizo una labor hermosa, preciosa de redención y bueno, murió, pero también Él resucitó para esperanza del mundo. Dios preparó entonces el escenario perfecto, político, religioso, para que la obra de su Hijo Jesucristo se diera. El poder que tenían los romanos, las carreteras y la paz romana que se conocía en ese entonces, todo eso pues fue utilizado para el extendimiento del reino de Dios. Las carreteras, la paz que había pues permitía que se pudiera transitar libremente entre todo el imperio romano, y eso pues dio la oportunidad de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su mensaje redentor y de salvación se extendiera pues a todo el imperio y más allá de ello. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad a través de este versículo de poder reconocer cómo Él tiene pensamientos que son superiores a los nuestros. La pregunta que hemos estado teniendo esta semana tiene que ver con qué hacer cuando parece que Dios guarda silencio. Y algo que Dios nos dice en este pasaje es que volvamos a Él, que podamos nosotros reconocer en qué hemos fallado. Siempre que estamos en medio de problemas,
es una buena oportunidad para reflexionar, para hacer una introspección sobre nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En qué sentido tal vez nos hemos alejado de Dios, nos hemos enfriado o nos hemos hecho tibios delante de Dios? Porque todo esto pues va trayendo un deterioro en nuestra vida. Pero estos tiempos en los que estamos pasando de pandemia, en los que quisiéramos que las cosas se resolvieran, que todo cambiara de un día para otro, pues bueno, a veces nos damos cuenta que no puede ser posible hacerlo así como quisiéramos. Quisiéramos que fuera de la mejor manera, en el tiempo ya nos urge que ya esto se arregle, que ya volvamos a la normalidad, pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y al igual que en aquellos tiempos, a veces quisiéramos estar así como los fariseos y los saduceos, esperando a algo majestuoso, algo pues que libere a todo el mundo, a toda la tierra, que dé fuerza y poder. Sin embargo, nos hemos preguntado cuáles son los propósitos que Dios quiere cumplir. Recordemos que Él quiere la salvación de la humanidad. Él quiere ser reconocido por todo ser humano como el Dios creador y que ha enviado a su Hijo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros al reflexionar en lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que necesitamos de Dios como humanidad, entonces ahí se está cumpliendo el propósito de Dios. Por lo tanto, debemos nosotros de compartir del Señor, hablar de los propósitos de Dios y bueno, pues que esto que estamos viviendo se convierta en una preparación de la tierra, del corazón, así como lo hizo en aquellos tiempos nuestro Dios Todopoderoso, ahora lo está haciendo. Él está preparando nuestros corazones y estamos aquí para poder volver a Él. Podemos reconocer en este momento nuestra necesidad de Dios y reconocer que no se trata de lo que nosotros queramos que suceda, se trata de lo que Dios quiere y de sus deseos y sus propósitos. Confiemos en sus planes, como nos dice este hermoso versículo. Sus métodos, sus tiempos son los correctos. Sus métodos, sus tiempos son los mejores. Sus métodos y sus tiempos son buenos y a la larga pues van a traer mayor bendición a la humanidad. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.